Ya. Entonces, bueno, como les decía, no hay que asustarse mucho con inglés ahora en la carrera. Son dos cursos, uno este semestre y otro el próximo. Generalmente uno se podía eximir con nota 6 o superior. No sé si eso siga funcionando. Es como una prueba que, la verdad es que la prueba que hay que hacer es más difícil que las pruebas que hay que hacer en clase, ¿ya? Que son bien sencillas. Abarcan bien poquito, entonces uno si uno estudia lo que vamos viendo en clase, te va a ir bien, ¿ya? Es harto vocabulario por lo general y lo que sea de turno, simple present o simple past, verbos irregulares, esas cosas. Así que no hay que preocuparse mucho, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué va a ser lo que se va a ver por lo general? Eh, el orden más o menos como lo que se parte es con la personal information, después pasamos a routines, listening, por lo general, el verbo to be, question y vocabulario en general, ¿ya? ¿Alguien sabe, por ejemplo, a qué nos referimos con personal information y las rutinas? También pueden hablar por el chat si les da O pereza. sea, Ujú. la personal información es la información personal por cuando uno Sí, nació, la fecha de cumpleaños, hablar de uno en sí. Y las rutinas es lo que uno hace. O sea, ya, yo siempre hago esto, yo casi siempre hago esto, yo a veces hago esto, cosas así. ya, súper. Y a ver, no sé si tengo en estos ejemplos. Bueno, claro, estos son como las primeras cosas, ¿cierto? Como my name is tanto, cuántos años tengo, dónde vivo, qué estudio, de dónde vengo y no sé, y mis hobbies. Esto es como igual como bien sencillo, ¿ya? Así que ahora va a tocar a cada uno de ustedes hacer lo mismo, ¿ya? ¿Quién quiere partir? Basta con responder eso, si quieren responder un poco más, está bien, ¿ya? Pero con eso estamos bien. ¿Quién dice yo? Todas van a tener que hacerlo si quieren, tarde o temprano. Así que si lo hacen a primera o tercera, no importa, ¿ya? ¿Alguien se ofrece o digo yo? Ya, va a partir. A ver, a ver, más. Ya, entonces va a partir de aquí llegó último, porque se andaba haciendo un café, ¿cierto? Ya. Así que, al Furayen, te toca presentarte, ¿ya? Organiza. Mm, yeah. My name is Carl Colin. I'm 18 years old. I live in Villarrica. I study historia más digo, ¿sí? Sí, O- por lo general decimos history nomás, con eso estamos bien. yeah. Sí, I study history. I come from Villarrica, sí, está bien. and my hobbies are play music and listen music. Ya, súper. Sí, sí, mira, por lo general es como bien, esto es bien sencillo, ¿ya? Como bien básico, un poco como para ir manejando el vocabulario, ¿ya? Eh, ahora, ¿quién va? Rayen, te toca a ti. Eh, my name is Ryan Mesa. I am 18 years old. In this moment, I live in Puerto Montt and I study history. I come from Puerto Montt and my hobby is cooking. Ya, o sea, cocinar, ¿cierto? Sí,
A ver. Mm. Sí, vamos bien. Y ya, la última, Antonia, que da No, vergüenza. a mí me da vergüenza. Pero dale, si después esto. Mira, piensa, nosotros tenemos que hacer esto. Por suerte el curso lo dividían, pero igual éramos unos 20. Inglés suele ser un ramo que hartos patean y que se lo echan, así que hay a veces alumnos que son más grandes. Así que, y ahí está la profe que te está corrigiendo si dijiste bien o mal. Así que aquí es más seguro. ¿Ya? A ver el intento. No, me da vergüenza. ¿Ninguna parte? Por ejemplo, tu nombre, no sé, de a poco. My name is Antonia Montesinos. ¿Ya? No sé cómo se dice 18 en inglés. 18, creo. Sí, 18. Es- Yeah, yeah, 18. Y Lavin Payaco. Y eso no me voy a decir ya. ya. No sé, de repente cuando ustedes no estén seguros cómo se dice alguna cosa, lo más sencillo es, o sea, si es como para hablarlo, escribirlo como se dice, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, eh, por ejemplo, no sé, si quieren decir 18, debe de escribirlo como tal cual como se debería, pueden escribirlo, no sé, pues así, ¿cierto? De la forma más sencilla, entonces cuando después lo lean, no tienen que estar haciendo como la transición en el cerebro, como de cómo se pronuncia algo, ¿ya? Así es más fácil para no equivocarse o para estar más seguro. Claro, también, hello. Eso de verdad funciona harto, ¿ya? A veces cuando uno toca trabajar con textos largos y te toca... había una actividad donde nosotros tenemos que hacer nuestra rutina y decir la rutina. Y la rutina igual es un poco larga, ¿ya? Entonces ahí de repente hay palabras que uno no maneja bien y no haces como la transición rápida del cerebro como a cómo se idea y cómo se debe decir. Entonces ahí la puedes escribir así nomás, total es para ti. Y así no se equivocan tanto, no tienen problema, ¿ya? Bien. Ya esto. Como me pedían el otro día igual tips para el mundo antiguo, en el caso de inglés es más difícil porque suele ser que los profesores varían siempre, ¿ya? Eh, un día toca, o sea, un semestre va a tocar una y quizá el próximo año va a tocar otro profesor. eh, es siempre cambiante, como que es según la disponibilidad que tienen ellos mismos, ¿ya? Que al fin y al cabo todos esos profesores son los que se reparten para todas las carreras que imparten inglés en la universidad. Pero como igual les decía, los profesores en verdad son como bien buena onda. Mi profesora al menos era súper buena onda, no me acuerdo cómo se llama, era un apellido alemán, como Müller parece, no me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero era muy simpática ella. Y eh, eso hace igual como que uno esté más relajado en clase. Ahora mismo no sé cómo sea estando aquí por el computador, pero al menos antes nosotros igual trabajábamos, no sé, la profe nos daba una actividad para hacer, trabajábamos de a dos, de a tres, si querías de a uno, da igual. Con el teléfono en mano íbamos traduciendo nomás, porque de verdad que nadie es experto en esto, ¿ya? Yo creo que acá, estando acá el computador debe ser más fácil trabajar con el computador ahí con el traductor. Así que eso. Hay algunas cosas que sí siempre van a complicar, van a ser más complicadas como para de repente acertar. Hay veces que el vocabulario es como, hay palabras que podrían servir para hartos casos. Entonces ahí, y eso lo hacen hartos profesores, como saben que usamos los traductores, usan ese tipo de palabras para que nos pillen, ¿cierto? Entonces, si tú pusiste atención cuando la profesora o el profesor decía que tal palabra correspondía a una explicación, la va a tener buena y si no, puede ser que te equivoques. Entonces, que una de las principales cosas que siempre hay que manejar, esta tablita, ¿cierto? Los pronombres, los verbos
y todo lo que viene después. Entonces, primero tenemos los singulares, que serían el I, you, o sea, claro, el you, el he, el she, el it, el you no, perdón, o también, pero claro, el you es singular, pero en inglés pasa como si fuese a plural. Y de otro lado tiene el we, el you, el they, ¿cierto? Entonces ahí lo que corresponde casi siempre, que es el, bueno, como dice Dalit, ¿cierto? El I con el am, el you, we, they con el are, he, she, it con el is. ¿Ya? Entonces, eso todo lo manejan bien, ¿cierto? ¿Sí? Más o menos le hacemos empeño. Ya. Aquí igual dicen que sí. Ya, ya, súper. Sí, sí, hay que, bueno, sí, de verdad que conociendo las cosas principales, no deberíamos tener problemas, ¿ya? Eh, bueno, después vamos a ver más adelante cuando el verbo va antes que el pronombre o algunos casos especiales, ¿ya? Si van teniendo alguna duda, igual me van diciendo. Ahora les voy a dar una actividad que es, bueno, aquí hay como dos biografías bien cortitas y van a tener que hacer como lo mismo que hicimos en la primera diapositiva, que era como presentarse, ¿cierto? Pero esto van a tener que eh, más o menos como traducir, o sea, no necesariamente traducir tal cual, sino como decir esas cosas, o sea, como si ustedes cogen a Juana de Arco, van a decir el nombre de Juana de Arco, cuándo, dónde nació, qué fue lo que hizo, cuándo o dónde murió, ¿ya? Y lo mismo que con la física que está acá al lado, ¿ya? Así que escojan, díganme, a ver, díganme el tiro cuál van a escoger primero. Díganme el tiro con cuál van a trabajar, ¿ya? Juana de Arco, Rayen, ¿qué más? No escuché que había que hacer, que Mira, hay justa, que, pues, hay que escoger una de estas dos mujeres, ¿cierto? Y van a tener que hacer su biografía. Como cuando trabajamos en la primera parte, donde había que decir el nombre, cuándo nació, el año, qué sé yo, dónde nació, de dónde es, qué hizo. Va a haber que hacer eso, pero en inglés, ¿ya? Esto mismo que está acá. No necesariamente traducido, sino como por partecitas, como para que se vea que no están como traduciendo solamente, ¿ya? Entonces, Rayen escogió Juana de Arco. Y queda ustedes dos todavía, por escoger. ¿Cuál van a escoger? No importa que se repita así. Son dos nuevas. Bueno, ya, Juan. Ya, entonces, y ya, súper. Entonces ahora les voy a dar un tiempito. Cuando ustedes me dicen si están listas antes, les voy a dar 10 minutos, pero igual lo pueden hacer antes. Así que avísenme cuando estén listas y empezamos a revisar. ¿Ya? Ya está el tiempo ahí, 10 minutos. Igual si tienen alguna duda, me da así,
¿Podemos usar traductor como para saber cómo se pronuncia el año o eso es hacer trampa? No, es más, usa de nuevo. No se preocupe. Ah, ya. Gracias. Mm. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna duda, alguna cosa? Era una tarea muy complicada, quizá. No, está bien. Me falta un poco, sí. Ya, súper.
¿Alguien ya terminó? ¿O todavía no? Les quedan 2 minutos. Muy difícil. Pero, no sé, mira, a ver. eh, puedes ahí escuchar qué van diciendo tus compañeras y copiarlo un poco. Ah, sí. No, no se asusten, ¿ya? Terminé, creo. Ya. A ver. ¿Lo digo? Sí, no. Ya. Miss Juana de Arco lived in France in the year 1412. She was a world leader for her country in the 100 at the age of 19. La última parte creo que justo no te escuché. Como que se cortó el audio. ¿Lo puedes repetir? She finally died born at the age of 19. Ah, ya. Ya, ya. A ver, mi conexión. Avísame por si acaso si me llego a caer, porque dice que mi internet está un poco inestable. Me avisan cualquier cosa, ¿ya? Sí, está bien. Mira, ahora, si les cuesta mucho, porque esto igual son como textos largos, entonces pueden trabajarlo por parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pueden decir solamente, pueden decir como frases, como en este caso, ¿cierto? A ver, eh, aquí, usando como este tipo de oración cortita, ¿cierto? Pueden decir la misma información que está acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está bien armar bien todo el párrafo, ¿cierto? En inglés, pero también si lo quieren hacer como más pequeño, más acotado, diciendo como solamente cuándo nació, dónde nació, cuándo murió, dónde murió, también está bien, ¿ya? Rayen y Antonia, ¿tienen alguna cosa avanzada? Ya, a ver, dale nomás. Sí. Eh, Juana, Juana de Arco was born in France at 12 years. She was a young countrywoman that will arrive will be a hero in her country for their achievement on the of 100 years wars. Ya. Me cuesta la pronunciación. She died of the bonfire of 19 years. Ya. Sí, mire, para que lo tengan como en mente, a veces nosotros nos complicamos de más, y como les digo, o sea, a menos de que el profesor les exija así como que sean específicos,
por lo general las respuestas van a bastar si responden lo justo. Por ejemplo, de repente dice como, ya, ¿qué hizo Juana de Arco? Y nosotros estamos leyendo un texto que es mucho más largo, porque a veces trabajamos con textos que son de una o dos planas, y buscamos casi todo lo que hizo la persona. Y cuando uno no sabe mucho inglés, nos complicamos solo, ¿ya? Nos complicamos solo, entonces, realmente, en este caso, Juana de Arco, ya, ¿por qué fue conocida? Porque era una campesina, se volvió heroína de su país, ¿cierto? No sé, eso pueden buscar sinónimos, de repente decir que Juana de Arco era un soldado, o que Juana de Arco fue un mártir, que murió quemada, ¿ya? Y todos esos sinónimos van a servir para responder la misma pregunta. Entonces, de repente nosotros nos equivocamos y buscamos la respuesta como más larga dentro del texto, y a menos de que el profe se los pida, podemos hacer el trabajo más fácil y solamente remitirnos a lo justo y necesario, ¿ya? Entonces podemos decir solamente que, no sé, de toda esta parte, de todo lo que parte desde el punto, que era una joven campesina que llegaría a ser heroína de su país por los logros de la guerra de 100 años, podemos solamente decir que era una joven que, o ni siquiera una joven, puede decir que fue heroína de su país por logros en guerra, ¿ya? Ni siquiera tenemos que decir por cuál guerra fue conocida, a menos de que se los pidan, ¿ya? Pero al comienzo vamos a trabajar generalmente con eso, como con lo justo y necesario, ¿ya? Mira, por ejemplo, mira, Antonia, no sé, mira. eh, Puedes, por ejemplo, decir su nombre era Mary Curie, por ejemplo. Eso, solamente decir eso en inglés. O se llamaba, no sé. O si quieres, también puedes escribirlo por el chat. ¿Sí? ¿No? O decir que, no sé. Mira, por ejemplo, bueno, lo mismo, ya que ya trabajamos con Juan Arco, trabajemos ahora con este otro personaje, ¿ya? Eh, este texto, por ejemplo, tiene como hartas trampitas. Y eso es de que les digo, de repente, eso hace solamente que nos confundamos. Entonces podemos decir oh, eh, que Marie Curie entonces era, no sé, Marie Curie ganó 2 premios Nobel. Y quizás con eso nos bastaría, porque nos van a preguntar ya, ¿quién fue? La pregunta por lo general va a ser, ¿quién fue el personaje? Entonces podemos decir, da una respuesta larga, o de repente dar respuestas cortas que van a estar bien. De repente, si no estamos seguros, mejor vamos a lo corto, lo sencillo y nos aseguramos que esté bien nomás, ¿ya? Entonces, ella fue una física que ganó 2 premios Nobel. Y con eso podría bastar, ¿ya? No hay que esforzarse tanto, o sea, esfuércense, está bien, pero solo si están seguros de lo que están haciendo, ¿ya? Porque los profesores por lo general, van a ver nuestra respuesta y van a ver eh, si está buena o está mala. Y si nosotros nos equivocamos por de repente poner mucha información, va a estar mala. En cambio, si lo que colocamos está bien, ¿ya? No tiene errores, no va a tener problemas, ¿ya? Entonces podemos trabajar con frases cortas sin tener muchas complicaciones. ¿Tienen alguna duda de esta actividad? ¿Alguna cosa que decir? ¿Muy difícil? ¿O qué, qué dicen? Em, Usted sabe pronunciar, ¿cierto? Sí, casi sí, yo diría que bien. Eh, ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia de pronunciar así como para que no se confunda en burner de quemada y de nacer
que es be born. O sea, es como muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Mira, me voy a escribir. Born, de quemar, o sea, de nacer, eh, sería, sería así, mira, espérate. Déjame ver que esté bien. Sí, ya, así sería. Y en caso de quemar, que se escribe así, pero se dice así. Por lo general, cuando aparece una U, le vamos a decir como si fuese una A, ¿ya? Por lo general. Entonces, tampoco tenemos como que exagerar mucho, pero es como que, como si al final cambiásemos la letra. Entonces, es born, ¿cierto? Nació. Y el burn sería como que queremos como que al final le tiramos una A, ¿ya? Pero es más o menos eso. Creo que eso Entonces, el de quemar lleva sí, una A claro, cuando y el de nacer es la O como suena la palabra, así born. sí, mira, es que por lo general, como les decía, la U suele sonar más como una A, ¿ya? Es como algo que usan harto los británicos. Por ejemplo, cuando uno dice, no Ujú. sé, cortar, ¿cierto? Que cortar decimos cut por lo general, pero el británico eh, va a decir cat, ¿ya? Y es como, y le cierran un golpe, entonces cat. O uno dice put de repente y dicen pat, que es como si uno dijese, no sé, por ejemplo, mira, a ver, se escribe put, ¿cierto? Y lo terminamos diciendo como algo así, como si fuese muy rápido, pat. Y entonces cambiamos la U por una A al final, ¿ya? Eso es con palabras así, como más o menos la forma en que se dice, ¿ya? Así mismo, por ejemplo, cuando hay una palabra por ejemplo, típico, guerra, ¿cierto? Que se escribe así, war, eh, cambiamos, como que ponemos una fonética, se puede decir, como tirando para la O, ¿ya? Pero también va a depender de la palabra, porque hay que recordar que, por ejemplo, la A es A, ¿cierto? Eh, la E es I, la I es I, O, y la U es U. Bueno, entonces, muchas veces seguimos como con esta típica lógica de cómo se dice cada letra, y otras veces como que va metido un poco como lo dicen en el idioma nativo, ¿no? También hay que recordar, por ejemplo, que dos juntas es U y que dos E juntas es I, ¿ya? Por eso es tin, o por eso cuando los gringos ponen como, escriben un fantasma que está diciendo bu, aparece así, bu, bu, ¿cierto? Es por eso. En las películas, por ejemplo, cuando son de gente afroamericana, las palabras igual son muy distintas a como las dicen otros actores, por Sí, ejemplo. sí, lo que pasa es que, bueno, después ustedes verán en historia ya en el cuarto semestre, me parece, que vemos cómo pasa todo con los imperios en África, ¿ya? Ya, todo imperio estaba metido los alemanes, los franceses, los portugueses,
que habían llegado antes, los belgas,